recreo. Muy buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a su canal de YouTube Se Acabó el Recreo. El día de hoy, en su clase de historia, vamos a hablar de las culturas prehispánicas y la conformación del virreinato de la Nueva España. Para poder conocer el contexto de cómo era América o las regiones en donde estaba asentado el mundo prehispánico antes de la conquista española y la colonización. El México que hoy conoces estaba formado básicamente por el encuentro de dos mundos, el europeo y el americano. El mundo americano y en particular el territorio que hoy habitamos como país contaba con una enorme riqueza cultural y natural, pues antes de la llegada de los españoles a América, este territorio estaba habitado por una gran variedad de grupos humanos, de los cuales emergieron grandes civilizaciones a las que hoy llamamos culturas prehispánicas. La historia se cuenta desde la llegada de los primeros humanos al continente americano hasta la conquista. En esta y las próximas sesiones hablaremos de los hechos y procesos del México prehispánico, las expediciones del descubrimiento, la conquista y el establecimiento del virreinato de la Nueva España. De esta manera, poco a poco, iremos abordando los hechos históricos más importantes que han acontecido en nuestro país y que lo han ido transformando, conforme han pasado los siglos, hasta llegar a conformar el estado moderno en el que hoy vivimos. Así es, hasta llegar a formar México. Entre varias teorías que existen sobre el origen de los primeros habitantes de América, la más aceptada es la que plantea que animales y tribus asiáticas cruzaron hacia América del Norte, a través del estrecho de Bering que separa Siberia de Alaska y que estaba unida por una gruesa capa de hielo. También se ha planteado que pudieron pasar por las islas Aleutianas, cuya agua a su alrededor estaba congelada y formaba un puente de hielo. Pero, ¿cuándo ocurrieron las migraciones? Si tomamos en cuenta las fechas de los hallazgos más antiguos de grupos humanos en Norteamérica, México y Sudamérica, varios investigadores han llegado a la conclusión de que pudo haber ocurrido entre los años 70.000 y 23.000 antes de nuestra era. Estos migrantes paulatinamente se fueron asentando en todo el territorio americano, pero fue la región que ahora se conoce como Mesoamérica, donde el clima, suelo y la cercanía con importantes ríos, en algunos casos con el mar, favorecieron el desarrollo de esplendorosas civilizaciones prehispánicas, como la Olmeca, la Maya, Teotihuacana, Zapoteca, Mixteca, Purépecha, Tolteca y Mexica. Algunas de estas culturas vieron interrumpido su desarrollo con la llegada de los europeos a América. En el siglo XVI, los europeos se vieron en la necesidad de explorar y establecer nuevas rutas para comerciar en Oriente, ya que las rutas comerciales habituales estaban bloqueadas por los turcos. Fue así que aprovecharon su ubicación geográfica. Portugal emprendió expediciones que lo llevaron a rodear África para llegar a India, China. España, el otro país de la península ibérica que comparte junto con Portugal una posición geográfica privilegiada para la búsqueda de nuevas rutas marítimas, organizó sus primeras exploraciones. La más importante de ellas fue encabezada por Cristóbal Colón, con quien al buscar una nueva ruta comercial a Asia, cruzando al Océano Atlántico, llegó a lo que hoy es América. Con su arribo, Colón alentó a otros navegantes para aventurarse por el mar en busca de nuevas rutas comerciales. Fue así que, 5 años después, le siguieron Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Diego Velázquez de Cuéllar y, por supuesto, Hernán Cortés, entre otros exploradores o conquistadores. La llegada de los europeos al territorio que hoy conocemos como México a principios del siglo XVI marcó el establecimiento de lo que los conquistadores españoles llamaron la Nueva España en América. Este proceso implicó la dominación violenta, la extracción de minerales preciosos, un gobierno cruel de la corona española, así como la conversión espiritual o religiosa de los primeros habitantes de México. Es importante que también comprendas las zonas culturales y los horizontes del México antiguo. Una zona cultural es un conjunto geográfico donde se agrupan sociedades cuya cultura, lengua y organización social presentan rasgos comunes. Las zonas culturales del México antiguo son Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Como puedes ver en el mapa, Aridoamérica ocupó lo que hoy se conoce como Baja California, gran parte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y muchas regiones de Estados Unidos.
Como su nombre lo indica, se trata de una extensa área del clima árido donde no era posible sembrar ningún tipo de cultivo. Por esa razón, sus habitantes, en vez de dedicarse a la agricultura, siguieron siendo nómadas y subsistiendo de la caza, la pesca y la recolección. De esta zona se puede encontrar costas, planicies y montañas muy abruptas. Grupos humanos que habitaron Aridoamérica vivieron separados unos de otros, con pocas posibilidades de intercambio. Esto motivó que las condiciones de vida de algunos fueron mucho más difíciles que las de otros. Oasis América estaba enclavada en la zona desértica de Aridoamérica, por lo que el clima es caluroso y las lluvias son escasas. Sin embargo, la ventaja de este territorio es que existen oasis donde hay tierras favorables para la agricultura. Gracias a ello, sus habitantes se volvieron sedentarios. La agricultura que ahí se desarrolló fue de bajo rendimiento, de modo que sus habitantes la complementaban con la caza y la recolección. Por otro lado, Mesoamérica fue una zona cultural donde florecieron las llamadas altas culturas prehispánicas. En la región mesoamericana habitaban varias culturas sedentarias con una gran diversidad étnica y lingüística. Sin embargo, tenían características comunes entre sí. La base de su alimentación fue el maíz, por lo cual su cultivo era una de las actividades productivas principales. Consumían frijol, chile, aguacate, papaya y zapote, entre otros. La historia del México prehispánico se ha dividido en 3 periodos u horizontes: el preclásico, el clásico y el posclásico. Horizontes que corresponden a diferentes momentos del desarrollo de las culturas prehispánicas. En el periodo preclásico, algunas de sus características fue que comenzaron las comunidades tribales de aldeas pequeñas, las cuales algunas fueron creciendo para convertirse en villas. Los primeros linajes de gobernantes y sacerdotes surgieron, se iniciaron importantes obras hidráulicas, se construyeron grandes tronos de piedra y se trabajaba el jade para adornar diversos objetos, también para incrustarlos en la joyería. En la última etapa del preclásico comenzó la decadencia y extinción de la cultura olmeca. En tanto los mayas iniciaron con pequeñas aldeas, se comenzó a construir la ciudad de Monte Albán y comenzaron a dominar varios poblados de Oaxaca. Surgen los centros ceremoniales de Cuicuilco y Tlapacoya. Posteriormente ocurrió el periodo clásico. En esta etapa de expansión y florecimiento de grandes culturas como la teotihuacana, la de Monte Albán y los mayas, también surge la industria textil y la manufactura de joyas. La agricultura de alto rendimiento aumentó al igual que la concentración de la población. Se acentuó la estratificación social y surgen los primeros estados. A partir de esto se impulsa rivalidad regional que provoca el crecimiento de guerras y sacrificios humanos. El desarrollo cultural y artístico en esta época fue de gran esplendor. Se crearon espacios sagrados para que el juego de pelota y desaparecieron también grandes culturas. El último periodo corresponde a la etapa posclásica. En esta etapa se caracterizó por ser bélica y religiosa. Hubo migraciones constantes, el nacimiento y consolidación de nuevos señoríos. Se introdujo la metalurgia con fines religiosos y para adornar a la nobleza. Se consolida la organización de grandes estados. Ocurre el auge de la tecnología del agua. Las guerras se convirtieron en un estilo de vida y también comenzaron las primeras expediciones hispanas en el territorio que hoy ocupa México. Esta es como el panorama en donde se encontraba el mundo prehispánico antes de la llegada de los españoles y las 3 etapas por las que atravesaron, mostrándote cuáles fueron algunos de los elementos más importantes para que tú puedas entender cómo se estableció el territorio que hoy ocupa México. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Recuerda que nosotros somos tu canal de YouTube, Se Acabó el Recreo, y pertenecemos a la plataforma educativa Sebas. Muchas gracias y hasta pronto.